Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3981 a 3990. Sin embargo, el pasaje subterráneo es espacioso y ha sido ventilado por el cementerio blanco. No falta oxígeno, pero con casi 10.000 personas caminando por ellos, todo el ambiente resulta algo deprimente. Eran las 2 de la madrugada. La larga procesión llegó al final del recorrido. Mis señores, aquí es donde estamos ahora. Uno de los maestros invertidos del cementerio blanco señaló el mapa mientras le explicaba a Matthew y a los demás. Había que decir que el anciano fantasmal tenía algunas habilidades. El final del pasaje estaba en la esquina noroeste del arsenal del enemigo. Resultó ser el único callejón sin salida de vigilancia en todo el almacén de armas. Más tarde abriremos la tierra superior con un movimiento mínimo. Te dejaré la parte de atrás. Esperando la cabeza dispuesta de Matthew. El maestro invertido asintió con la cabeza a los hombres detrás de él. En el siguiente segundo, varias personas comenzaron a tirar metódicamente la tierra sobre ellos. En menos de 3 minutos, todo el pasaje quedó completamente abierto. Mabond tomó la delantera y atacó directamente. Luego de confirmar que afuera no había peligro, comenzó a saludar a sus hombres. En ese momento, el personal fuertemente vigilado de la tienda de armas todavía vigilaba de cerca los movimientos afuera. No había manera de saber que alguien ya había tanteado su camino hacia el interior. La entrada al pasaje. A medida que se acercaba más y más gente, el estrecho callejón sin salida también empezó a llenarse de gente. Justo cuando la multitud salía uno por uno, el rostro de Mama Bond palideció violentamente. Hizo un gesto silencioso. Todos se congelaron en seco. En ese momento, no muy lejos, 2 soldados venían hacia allí. Hermano, aquí es donde escuché la conmoción. Vayamos juntos y echemos un vistazo. Ante estas palabras, aquellos dentro de las 4 esquinas inmediatamente contuvieron la respiración. Si estos 2 hubieran dado una docena de pasos más, los habrían encontrado. Incluso si Mabundu hiciera un movimiento y los derribara, los guardias que se observaban serían los primeros en detectarlos. En ese momento, serían las innumerables ametralladoras a las que se enfrentaría el grupo de Mabond. Los 2 hombres se acercaban cada vez más. El corazón de Mabond estaba a punto de salirse de su pecho. Justo cuando uno de los guardias estaba a punto de doblar la esquina y encontrarse con ellos de frente, un grito enojado vino de repente desde la distancia. ¿Qué están haciendo ustedes 2? Muchachos. Capitán. Creemos que acabamos de escuchar una conmoción aquí. Que te jodan. Estás intentando ser vago otra vez. Date prisa y vuelve con la patrulla. Ante estas palabras, el guardia retiró el pie y se fue con sus compañeros. Resentido. Uf. Al ver tal situación, la multitud no pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro de alivio. Estaban tan cerca de morir aquí, y todo su plan de batalla se habría derrumbado. Estaba tan cerca. Incluso el nervioso Mabande no pudo evitar darse palmaditas en el pecho. En ese momento, un rostro humano apareció de repente frente a él. En ese momento, era el capitán de inspección quien acababa de gritar. Los ojos de Mabande se abrieron y su rostro se puso pálido. Se terminó. Todavía lo habían descubierto. Por un momento, su corazón fue directo a la muerte. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cortar y matar a la otra parte, Matthew llegó instantáneamente frente a él y agarró la muñeca de Mabande con una mano. Se colocó una mano contra el cuerpo del hombre entrante. En el segundo siguiente, ese capitán parecía estar ciego. Aturdido. Miró directamente al frente. ¿Qué diablos? No hay nada ahí. Esta cantidad de imbéciles solo están tratando de ser vagos. Después de maldecir y maldecir, el capitán se dio la vuelta y abandonó el lugar directamente. Ese comportamiento no se podía fingir. De hecho era como si estuviera ciego y no pudiera ver a Mabande y su grupo en absoluto. Señor Larson. ¿Cómo hiciste eso? Con un simple levantamiento de su mano. La otra parte sorprendentemente se quedó ciega de esa manera.
Polvo psicodélico. ¿Quieres probar? Matthew sacó una pequeña botella de porcelana de su bolsillo y la colocó en su palma. Ma Bond miró el pequeño jarrón de porcelana que tenía delante y sacudió la cabeza repetidamente. Rápidamente cambió de tema. Los hombres casi han llegado. Vieja perra. Trae a alguien contigo para que vaya conmigo y tome este almacén primero. Black Rose no pudo evitar sonrojarse gravemente cuando escuchó el duro epíteto. Pero en ese momento crítico, se limitó a mirar a Ma Bande. Dicho esto, ordenó a algunos buenos hombres que comenzaran a revisar las armas de fuego. Después de que la multitud terminó de prepararse, Mama Bond respiró hondo. Coños de Blackgarden. Las vidas del anciano y sus hermanos están en vuestras manos. Mantén tus ojos abiertos. Él asintió con la cabeza hacia el grupo de espadachines detrás de él. Después de una desagradable advertencia. Dame un cargo. Las palabras cayeron. Ma Bande se inclinó y avanzó con un paso saludable. El grupo de espadachines hizo lo mismo. Y en el primer momento en que Ma Bond apareció, los soldados de la guardia local lo vieron. Alguien está atacando el almacén. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La campana estridente se escucha por todo el almacén de armas. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Eran las 2 de la madrugada. La mayoría de los soldados de guardia ya se habían quedado dormidos y, después de escuchar la campana, innumerables soldados se quedaron despiertos en estado de shock. Y mientras se levantaban y preparaban sus armas, además corrieron al lugar. Ma Bond ya había encabezado una carrera hacia la armería más cercana. Frente a él, varios guardias vieron la situación e inmediatamente levantaron sus rifles en sus manos. Hubo una intensa ráfaga de disparos. En todas direcciones. Entraron innumerables balas. No había cobertura disponible en el campo abierto. Ante el feroz vigor del enemigo, el grupo de espadachines solo pudo levantar las grandes espadas en sus manos y usarlas como escudos. Solo que esto era solo una esperanza para saciar su sed después de todo. Puf. 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 Solo a mitad del viaje, Ma Bond encontró decenas de espadachines en el suelo. Coños de Black Rose. Todos vamos a morir si no hacemos algo. Las palabras apenas habían salido de su boca. El sonido de los disparos ya provenía del centro de vigilancia detrás de él. Por encima, Black Rose ya había preparado su rifle. Como no apretó el gatillo, ni una sola persona caería frente a ella. En cuanto a abajo, detrás del búnker, las mujeres de Blackgarden también estaban matando a quemarropa en este momento. En menos de 10 segundos, la presión en el costado de Ma Bande se redujo instantáneamente a la mitad. Con la fuerza de un gran maestro de medio paso, su reacción fue naturalmente varias veces más rápida que la de sus hombres. Con un giro de su espada, la sostuvo sobre su frente. Dingu. 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 Saltaron chispas en todas direcciones, mientras desvía las balas. También corrió ileso hacia la puerta del almacén. Dame la muerte. Con un rugido, la hoja mordiente silbó. Los guardias frente a él ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que ya fueran cortados perezosamente. El aura de la espada no había disminuido. Después de la decapitación, bajó directamente la puerta del almacén. Hermanos, carguen por mí. Con una sola orden, cientos de espadachines penetraron y entraron. En cuanto a los guardias dentro del almacén, las espadas caóticas los cortaron directamente en el barro antes de que pudieran disparar. Por otro lado, Black Rose observó cómo Ma Bande se había apoderado del almacén. Ella inmediatamente hizo arreglos. Al amparo de la multitud, un pequeño grupo de miembros de Blackgarden lentamente se abrieron paso. Después de llegar al almacén, casi todas las armas en manos de las mujeres habían sido disparadas vacías. Y en este momento, el papel del almacén de armas entró en pleno juego. Las mujeres simplemente echaron un vistazo al almacén y sus ojos se iluminaron instantáneamente. El equipo de la familia Lawrence era mucho más avanzado que el de ellos en los 3 distritos. Solo un almacén. Rifles. Granadas. Lanzacohetes. Etc. Todo tipo de armas pesadas. Una amplia gama. Adinerado.
Adinerado. Ja 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 ja. Hermanas. Apúrate y cambia tu equipo. Como lobos hambrientos entrando al mismo tiempo en un redil de ovejas. Las diversas armas de fuego en los estantes, que aún estaban limpias y ordenadas, habían desaparecido en menos de 3 a 5 segundos. Todos ellos fueron colgados de los cuerpos de las mujeres del Jardín Negro. A un lado, una especie de An de la secta del cuchillo parecía estupefacto. Esto fue demasiado feroz. La campana sonó bruscamente. Las tropas pesadas que custodiaban los almacenes de armas llegaron al lugar en ese momento. El general a la cabeza. Joegud. Miró enojado a Jue. ¿Me dices de dónde vino este grupo de personas? El almacén de armas custodiado por 100.000 hombres había sido tocado por la parte trasera. Esto ya no era algo que pudiera describirse como incumplimiento del deber. Ni siquiera era una exageración decir que habían desertado al enemigo. El grupo de subordinados barrigones a su lado solo podía mirarse los dedos de los pies ante el interrogatorio en este momento. Simplemente no se atrevieron a mirar a Chiaumu a los ojos. Después de todo, nadie presente sabía cómo había aparecido este grupo de personas en el lugar. Chiaumu los miró con la cabeza inclinada con incredulidad y estaba furioso. ¿Qué sigues mirando? Date prisa y consíguelos todos. Ahora mismo. Si no pudiéramos destruir a todas las personas que habían venido. Él. Chiaumu. Señaló que su cabeza no se salvaría. Tan pronto como las palabras cayeron, la multitud se despertó e inmediatamente envió a sus hombres para rodearlos. En un momento, más de 60.000 personas con rifles estaban en forma de media luna, avanzando a grandes zancadas. El lateral de Black Garden tuvo la cobertura de sus compañeros, más el tiempo perdido por las multitudes opuestas en el proceso de movilización de sus tropas. En ese momento ya habían tomado 3 depósitos de armas. Todos los miembros también habían llegado a los almacenes. Hermanas. Es hora de atribuirse el mérito. Frente a enemigos muchas veces propios. Black Rose no tenía miedo y su rostro estaba lleno de emoción. Se dio una orden. Estallaron disparos. Las copas de los árboles a lo lejos. Matthew observó todo esto en silencio. Su expresión era seria hasta el extremo. Después de entrar en contacto con el hombre fantasmal, deliberadamente comenzó a monitorear los alrededores. Una vez que se abrió el Sixth Sense Tongchen. De hecho, había un aura por todas partes. Si es que la había. Junto con eso, había una fuerte sensación de ser observado. Discípulo. Espérame donde estás y escóndete. Mi maestro irá a encontrarse con este grupo de personas. Cuando las palabras cayeron, Matthew desapareció directamente. Lingwu Hatin Situ no hizo muchas preguntas y, después de retroceder unos pasos, ocultó completamente su figura entre las densas hojas de los árboles, con un sistema peculiar al lado de su cuerpo. Siempre y cuando ella no apareciera ante la vista de la gente. Incluso si fuera la maestra del clan, no sería capaz de sentir dónde estaba. Por otro lado, en el lago claro se refleja la luna, mientras la tranquila superficie del lago se ondulaba. Matthew había llegado aquí solo. Todos ustedes me han estado mirando. Ha sido un trabajo duro. ¿Por qué no sales y charlas? La voz resonó por todos lados. Todavía no hubo respuesta durante mucho tiempo. El denso chirrido de los insectos hizo que todo el ambiente fuera aún más silencioso. Pero Matthew, a través de sus 6 sentidos, sabía que había gente acechando. Y bastantes de ellas. Si nadie sale, es posible que tenga que irme. Después de murmurar para sí mismo, Matthew hizo un movimiento para comenzar a irse. Justo en ese momento, el lago bajo sus pies de repente comenzó a cambiar. 4 gotas de agua se elevaron hacia el cielo. Un anciano con una apariencia divina y un bastón salió lentamente de la columna de agua y apareció frente a él. Hermano pequeño Matthew. He oído mucho sobre ti. El anciano saludó con una amable sonrisa. Las comisuras de la boca de Matthew se curvaron ligeramente cuando vio al visitante. Finalmente alguien no pudo resistirse. Aunque no sabía cuál era el propósito de que estos patriarcas lo hubieran estado espiando. Pero para garantizar la seguridad de Black Rose, Ma Bande y los demás, Matthew decidió entonces atraer a este grupo. De esta manera,
Incluso si pelearan, solo afectaría a los demás. Con esto en mente, Matthew apretó el puño en la mano y le devolvió el saludo. Gracias. Después de una simple frase cortés, Matthew fue directo al grano. Me pregunto, viejo, ¿qué es lo que estás buscando para el joven? El anciano sonrió levemente. El bastón que tenía en la mano empujó suavemente la superficie del lago. La niebla acuosa que lo rodeaba se elevó hacia el cielo. Después de converger en un semicírculo, envolvió completamente a las dos personas en el lago. Solo después de todo lo sucedido anoche el anciano habló lentamente. Joven descendiente. El anciano solo puede preguntar. ¿Dónde está el lugar donde está escondido el cuerpo original de tu rey lobo marino? Ante estas palabras, Matthew de repente frunció el ceño. Debajo de una luna brillante, una cortina de agua en forma de cuenco se alzaba sobre la superficie del lago. Dentro de él, Matthew miró al anciano frente a él con un ligero hundimiento en el corazón y quedó desconcertado. Podría ser que la formación que había establecido encima de la calavera de cristal para rastrearla no hubiera sido descubierta. Con tantas dudas, Matthew preguntó retóricamente. Viejo. Parece que el joven no entiende muy bien lo que quieres decir. El anciano del otro lado todavía mostraba su sonrisa característica. Era solo que había un poco más de picardía en su expresión. Pequeño joven. Lo más importante en ser hombre es la honestidad. Yo, el viejo, estoy bastante impaciente y de mal humor. No es fácil para ti venir a cultivarte en Sonsi a una edad tan temprana. No es así. En el tono aparentemente imperturbable. En realidad estaba lleno del significado de las amenazas venideras. Matthew ayudó a la empuñadura de su espada talla con una mano y giró ligeramente su cuerpo hacia un lado. Casualmente. Yo tampoco soy alguien curioso. Si tu viejo tiene algo en mente, dilo directamente. Para hacer un movimiento. No fue en vano. Era solo que todo lo que tenía delante era inexplicable. Siempre debe haber una razón para hacer un movimiento. Cuando el anciano vio que el rostro de Matthew no parecía estar fingiendo, su rostro se calmó en algunos puntos. Se rumorea que usted y los 7 pecados capitales han iniciado una colaboración. No solo sabes dónde está la intención original del rey lobo marino, sino que también sabes exactamente cómo transferir la calavera de cristal. Joven descendiente. Puedes entenderlo si te lo digo. Tan pronto como cayó el eco, el anciano miró fijamente a Matthew, como si quisiera ver algo en su expresión. La explicación fue simplemente intentar bloquear las palabras de Matthew. En ese momento, Matthew entendió algo en general. Parecía que Hidutuo se había cavado un gran hoyo. No es de extrañar que ese día, cuando se negó con palabras, Hidutuo no se conmoviera. Así que estaba aquí esperándome. Viejo. Si digo que todo fue una trampa, ¿lo creerías? Matthew también sabía que cualquier explicación adicional que pudiera dar sería pálida en comparación. Desde el momento en que salió ileso del castillo de Lawrence, ya había caído en la trampa de Hidutuo. Los 7 pecados capitales fueron de por vida y cuidadosos. En las profundidades de tal mar de sangre, Matthew había estado sano y salvo durante demasiado tiempo. Como era de esperar, el rostro del anciano volvió a ponerse feo después de escuchar la respuesta de Matthew. Estás tomando el pelo a un anciano como yo. Joven. Estás jugando con fuego. Después de que el anciano terminó de hablar, el bastón que tenía en la mano volvió a caer. En el siguiente segundo, el lago estaba hirviendo como si se hubiera desbordado. Te daré una oportunidad más. Para decirlo o no decirlo. En ese momento, el anciano había perdido la paciencia y le arrancó la cara por completo. La versión original del amable anciano instantáneamente se volvió tremendamente violenta. La repentina ráfaga de viento fue tan fuerte que hizo volar las esquinas del abrigo de Matthew con un sonido sibilante. Viejo. Ya dije que no lo sabía. Arrastrar. Antes de que las palabras salieran de su boca, Taya ya había envainado su espada. Al comprender claramente la razón detrás de esto, Matthew no tenía la intención de retener su mano. Luchar. Entonces luchemos. Sobre el lago hirviente, 2 serpientes de agua adultas del grosor de un brazo se fusionaron lentamente, mientras el anciano apuntaba con su bastón.
como flechas que salen de un arco al mismo tiempo. Las dos aguas celestiales solo se lanzaron hacia afuera. Los colmillos que brillaban con una luz fría eran como dos espadas afiladas, apuñalando brutalmente hacia el cuello de Matthew. Este tipo de ataque tentativo, naturalmente, no estaba en los ojos de Matthew. Con un movimiento rápido de la mano de Taya, las dos serpientes de agua se dividieron instantáneamente en dos, convirtiéndose en un charco de agua estancada. Más bien, tienes algo de fuerza. El anciano entrecerró lentamente los ojos. No es fácil para los jóvenes cultivarse. Siempre y cuando me cuentes lo que sabes sobre ti mismo, puedo garantizar que saldrás ileso. Claramente el anciano tenía absoluta confianza en su propia fuerza. Y no quería matar a Matthew. Simplemente quería saber el método para transferir la calavera de cristal. Dentro de la cortina de agua, el anciano ya había atacado durante más de 10 rondas. Y las diversas bestias extrañas en las que se había transformado el agua del lago atacaron a Matthew una tras otra. Era solo que esos medios no podían causar ningún daño a Matthew en absoluto. Viejo. Amanecerá si seguimos peleando así, dijo Matthew burlonamente. El anciano asintió levemente, como si estuviera de acuerdo con la declaración de Matthew. Ya casi era hora de que terminara el pequeño juicio. En un instante, el aura del anciano tembló. El agua del lago detrás de él se elevó y, bajo su control, tomó forma un dragón de agua de unos 10 metros de largo. Aunque todavía era una criatura formada por agua, el aura del dragón de agua había cambiado drásticamente. Comparado con esas bestias con forma de agua de antes, no era del mismo orden de magnitud en absoluto. Incluso parecía haber el sonido del rugido de un dragón proveniente de la más débil de las fuentes. El arte de estrangular al dragón de agua, bajo el mando del bastón del anciano. El dragón de agua se dirigió directamente hacia él con el aura de una montaña que se hunde en el mar. Ante tal ataque, la expresión de Matthew finalmente también se volvió seria. Espada transitoria. La espada invisible chisilbó y cortó directamente la cabeza del dragón. Pen. La violenta colisión empujó directamente el agua del lago bajo los pies de Matthew. Se formó un vacío entre los dos e incluso se podía ver el barro en el fondo del lago. En un instante, el dragón de agua se disipó y las gotas de agua cayeron hacia abajo. Junto con esto, la espada mordiente también se disipó. En esta ronda de ataque, los dos bandos lucharon hasta empatar. En este momento, Matthew de repente recordó a un conocido. Nangon Jingliu. Los métodos de ataque del anciano eran extremadamente similares a los de Nangon Jingliu. También era un maestro de secta que luchaba en el agua. Solo la fuerza era muy diferente. Si se enfrentara a Nangon Jingliu, el rey del Mar del Este, Matthew pensó que nunca podría realizar este movimiento tan fácilmente. Además, Shwewu también había evaluado objetivamente a Nangon Jingliu. Si miras alrededor del mundo, solo hay 5 maestros como máximo que pueden luchar con él en el mar. En las montañas del mar, Nangon Jingliu era casi invencible. En cuanto al anciano frente a él, claramente estaba a más de 1,5 estrellas detrás. Cuando blandió el dragón de agua, Matthew ni siquiera usó toda su fuerza. Viejo. ¿Hay otros movimientos?, preguntó Matthew con una ligera burla mientras balanceaba todas las gotas de agua en el cuerpo de su espada Taya. Cuando el anciano escuchó esto, frunció el ceño. Él mismo parecía haber subestimado a este joven patriarca, aunque tampoco había usado toda su fuerza. Pero ese golpe de la técnica de estrangulamiento del dragón de agua de hace un momento, era simplemente imposible para un patriarca común tomarlo tan fácilmente. Pensando en esto, el anciano guardó su bastón y al instante volvió a la apariencia inofensiva que tenía antes. Jovencito. Dejemos este asunto en paz por ahora. En este momento había otros patriarcas acechando. Con la incertidumbre sobre la verdadera fuerza de Matthew, el anciano decidió quedarse ahí. El bastón volvió a hacer clic en la superficie del lago y la cortina de agua en el cielo se contrajo rápidamente. Al poco tiempo, la superficie del lago volvió a calmarse. Matthew, naturalmente, entendió el principio de una agachadiza y una almeja luchando por las ganancias de un pescador. Como la otra parte no tenía la intención de luchar hasta la muerte, tampoco quería ser implacable.
Entonces haré lo que dice el viejo. Mientras las palabras caían, Taya volvió a su funda. Después de un simple intercambio de golpes, ninguno de los bandos estaba completamente seguro de poder derrotar al otro ilesos. Ambos decidieron tácitamente detenerse. El resultado fue inofensivo para ambos. Fue solo una prueba. Pero los patriarcas que acechaban detrás de escena quedaron muy decepcionados. Según sus expectativas, el mejor resultado habría sido una situación en la que todos saldrían perdiendo. El mejor resultado sería una derrota para ambos lados. Una reducción en el número de contendientes y una oportunidad de derrotar a Matthew. Pero los dos hombres resultaron ilesos y los demás pontífices que los rodeaban eran puramente estúpidos. Todos tenían escrúpulos y no se atrevían a dar ningún paso. Después de todo, nadie estaba dispuesto a ser la mantis que atrapara a la cigarra. Un choque sorprendente de maestros de clanes que debería haber sido. Los dos bandos dieron en el clavo y el intercambio de golpes llegó a su fin. El anciano miró a Matthew con una sonrisa. Joven. Nos volveremos a encontrar. Espero que la próxima vez que te vea, todavía estés vivo. Después de que el anciano dejó una frase con un significado profundo, los dedos de sus pies golpearon la superficie del agua. Unos cuantos saltos más tarde, desapareció en la ajetreada noche. No mucho después, Matthew abrió una vez más su técnica de los 6 sentidos del cielo. Había silencio por todas partes. Los patriarcas que habían estado acechando en las sombras también desaparecieron juntos. De esta manera, Matthew no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Fue suficiente encontrarse con el otro lado, mostrar sus músculos y decirles a esos maestros de secta que tampoco era fácil meterse con él. Eso sería suficiente. También fue bueno poder reducir algunos problemas. Cuando Matthew regresó al almacén de armas nuevamente, la batalla aquí todavía estaba caliente. Innumerables balas se movían de un lado a otro como lluvia. Lin Wuhuan ya se había vuelto insensible ante tal escena. Cuando vio regresar a Matthew, tiró del abrigo del primero. Maestro. Qué aburrido. Grandes ojos llorosos combinados con este tono lamentable. Matthew en realidad escuchó una pizca de petulancia en él. Fue algo bueno. Significaba que el corazón cerrado de Lin Wuhan se estaba abriendo lentamente. Es casi la hora de terminar. Matthew levantó la cabeza para mirar el lejano cielo nocturno. La batalla aquí había estado sucediendo durante tanto tiempo que el ejército principal de Lawrence también debió haber recibido la información. Si se demoraban más, la otra parte se demoraría hasta que llegara el apoyo. Black Rose y los demás estarían en peligro. Es posible que los refuerzos del enemigo lleguen pronto. Aprovecha el tiempo y prepárate para retirarte. Cuando la voz de Matthew llegó a los oídos de la gente de su lado, Black Rose inmediatamente hizo arreglos de diseño. Hermanas, no se apeguen a la batalla. Empaquen sus cosas limpiamente. Toma tantas armas de fuego como puedas. Hermana mayor. ¿Qué pasa con aquellos que no se pueden quitar? La comisura de la boca de Black Rose se torció. Dales todo lo que no se puede quitar para que explote. Ese era el orden. El aburrido Mabande también se puso de pie. Este era un trabajo que amaba. En este tipo de estación de armas, él y sus hombres, el grupo de espadachines, estaban completamente fuera del circuito. Y habían intentado utilizar armas de fuego. Sin embargo, este grupo de espadachines que usaban cuchillos como compañeros eran maestros del golpe o engañados. Incluso si no pudieran atacar al enemigo, casi lastiman a su propia gente. Eso habría herido su orgullo. Mabande simplemente llevó a sus hombres con él y se agachó en un rincón para ver el espectáculo. En este momento, Matthew había dado la orden y se había acostumbrado a darle uso. Maricas. Apártense de mi camino. Un fuerte gruñido, más o menos teñido de enemistad humana. Al oír estas palabras, Mabond llegó a la parte trasera del almacén, arrastrando una gran espada de 2 palmas de ancho. Fue acompañado por un destello de la espada. La pared trasera de este almacén fue volada directamente con una torre. Dense prisa. Señor. No tengo tiempo para cuidar de ustedes. Cabrones. El ayudante de Blackgarden. Su rostro instantáneamente bajó. Los repetidos menosprecios y provocaciones lo habían enfurecido por completo.
Lamento molestar al padrino Ma por sus esfuerzos. Pero si usamos explosivos, también podemos volar este lugar. ¿Crees que estoy entrometiéndome?, preguntó Ma Bande con el ceño fruncido. ¿O qué? ¿Crees que no podemos vivir sin ti? Ma Bond se rió fríamente. Mujer engreída. Está bien. Callarse la boca. Justo cuando el ayudante estaba a punto de seguir discutiendo con Ma Band, Black Rose de repente intervino y lo regañó. Ni siquiera mires. ¿Qué es este lugar? Y tienes el corazón para comenzar a pelear aquí. Date prisa y saca a las hermanas. Black Rose habló y el ayudante no se atrevió a decir nada más. Le lanzó a Ma Bande una mirada feroz antes de comenzar a organizar a los demás y prepararse para evacuar. Naturalmente, las acciones de la Rosa Negra y la banda de caballos fueron detectadas por los guardias del lado de Laurence. Están tratando de escapar. Deténlos por mí. El rostro de Homu palideció y lo instó ansiosamente. Nuestros refuerzos están en camino. Salió la orden. Los guardias inmediatamente intensificaron su potencia de fuego. Por un momento, la presión sobre la multitud de Blackgarden aumentó instantáneamente. Aunque la puntería de Black Rose era extremadamente precisa. Cada vez que apretaba el gatillo, uno de los oponentes caía. Pero el otro bando tenía decenas de miles de enemigos. Una muerte así a quemarropa fue una gota en el balde. Mientras el enemigo avanzaba, Black Rose solo pudo retirarse a su punto de francotirador. Al mismo tiempo, instó ansiosamente. Retírate. Date prisa y acelera. Con una tensa retirada, todos se alejaron volando de este almacén. Al final, solo quedaron Ma Bande y algunos otros espadachines. Vieja perra. Al escuchar el rugido furioso, Black Rose tomó 2 granadas altamente explosivas directamente de su cintura. Una vez que se quitaron los imperdibles, se lanzaron directamente hacia detrás de ellos. Ma Bande vio las 2 granadas de alto explosivo que estaban a punto de detonar volando hacia él. Él no reaccionó. En cambio, una sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca. Perros. Tu abuelo mamá. La recompensa para ti. Cuando las palabras cayeron al suelo, levantó el cuchillo grande que tenía en la mano. Sin decir una palabra, lo golpeó con fuerza hacia el aire proverbial. Después de que las 2 granadas fueron aplastadas por el dorso del cuchillo, salieron volando del almacén en un instante. Como balas. Fuera del almacén, los guardias que estaban a más de 20 metros de distancia entre sí estaban, en ese momento, mirando las 2 bolas negras que volaban hacia ellos. Su rostro cambió drásticamente al instante. Mierda. Granadas. Date prisa y acuéstate. Antes de que se pudiera pronunciar la palabra marcha atrás, la granada ya había explotado. Las bolas de acero que contenían se dispararon hacia el cielo. Bajo el chorro de sangre, los gritos de miseria continuaron. Sí. Ma Bande se había estado conteniendo durante tanto tiempo, pero finalmente había contraatacado por una vez. Su corazón estaba inexpresablemente feliz. En este momento, varios otros espadachines dentro del almacén también habían terminado su trabajo. Padrino. Hemos prensado las cosas. Les invitaremos a una gran ola más tarde. Varias personas se miraron y revelaron sonrisas de complicidad. Retirar. Con una orden de Ma Bande, todo el almacén fue evacuado. Al mismo tiempo, los espadachines de varios otros almacenes, así como las mujeres del Jardín Negro, también huyeron rápidamente al amparo de sus compañeros. Cuando llegaron los guardias de la familia Laurence, los almacenes estaban vacíos. General Homu. Han terminado de escapar. Homu echó un vistazo al enorme agujero en la pared y al almacén vacío. Y su ira creció. Este era el lugar donde se habían reunido todas las armas. Había 20 almacenes en total. Pero ahora, después de una ola de bautismos, solo quedaban 15. ¿Cuál era la diferencia entre esto y capitalizar al enemigo? Al pensar en esto, Chiaumu solo sintió un escalofrío en la espalda. Maldita sea. Entonces, ¿por qué seguimos parados? Si estos cabrones se escapan, seremos enterrados todos con ellos.
bajo el silbido de los guardias. Ellos también se asustaron hasta el punto de temblar de color. Sí. Enviaré a alguien tras ellos a mi puerta. Justo cuando el hombre se dio vuelta para irse, el rostro de Chiaumu cambió drásticamente al instante. A través del hueco, vio los números que seguían saltando en el gabinete de hierro. Hubo una bomba de tiempo. Con tal descubrimiento, las 3 almas y los 7 espíritus de Chiaumu fueron enviados volando fuera de su cuerpo con miedo. No se atrevió a dudar y ni siquiera tuvo tiempo de advertir a los demás. Dio media vuelta y salió corriendo del lugar. En ese momento, el cronómetro de la bomba también había llegado a 0. Auge. Una explosión ensordecedora estalló en llamas. Los guardias del almacén, que no habían tenido tiempo de escapar, no reaccionaron y solo pudieron observar cómo el horrible fuego los envolvía. En cuanto al almacén en sí, quedó destrozado instantáneamente. Solo los fragmentos del edificio se cobraron la vida de no menos de 100 personas. Siguió un temblor del suelo. Jomu se levantó del suelo boca abajo. Aunque no podía verlo, él mismo sabía claramente que le habían volado la espalda. Dándose la vuelta, miró la escena de la explosión. Cuando los 5 almacenes explotaron uno tras otro, todos los que los rodeaban murieron. Algunos fueron atravesados por los escombros del edificio que estallaron. Algunos fueron reducidos a cenizas. En un instante se produjeron innumerables muertes. En el aire se mezclaba el olor a sangre, pólvora y carne asada. Los gemidos que subían y bajaban por todos lados eran aún más aterradores. La armería, que todavía estaba fuertemente equipada con potencia de fuego, ahora se había transformado en un infierno en la tierra. Los escombros de la explosión también bloquearon el camino de la persecución de sus hombres. Al ver todo esto, el corazón de Chiaumu se sintió como si estuviera muerto. Se terminó. Todo había terminado. En ese mismo momento, finalmente llegaron los refuerzos de Lawrence. Al ver la escena frente a él, uno de los patriarcas de medio pasó a la cabeza del grupo. Héctor quedó atónito. La primera vez que vio la noticia, corrió a este lugar con 2 patriarcas de medio paso. Lo que no esperaba ver era una escena de explosión tan trágica. ¿Qué está pasando aquí? Cuando terminó de preguntar, nadie frente a él podía siquiera responderle. Héctor miró a Chiaumu, que estaba arrodillado en el suelo, y frunció el ceño. Punk. Te pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se volvió así la sala de 100.000 personas que custodiaban la tienda de armas? Dijo con una patada, pateando directamente a Chiaumu al suelo. Mi señor, hemos sido atacados. ¿A dónde fue esa gente? Con Chiaumu apuntando con alma en una dirección. Los 3 patriarcas de medio paso, con algunos pasos agigantados, cruzaron directamente las ruinas. Desaparecieron en el aire. En este momento, Black Rose y los demás, sin embargo, ya estaban satisfechos y comenzaron a hacer arreglos para que sus hombres regresaran al pasaje subterráneo de manera ordenada. Casi todos los miembros de Black Garden tenían todo tipo de suministros para armas colgando de sus cuerpos. Incluso los espadachines de atrás tenían rifles colgando de ellos en mayor o menor medida. Esta ola de ataques fue una gran cosecha. No solo aniquilaron más de 10.000 unidades armadas locales, sino que también saquearon 3 de sus depósitos de armas. Con este suministro, Black Garden también podría desempeñar un papel más importante en la guerra en el futuro. La Isla de la Muerte no era como otros lugares donde abundaban los suministros. Solo en términos de armas de fuego, todo el Distrito 2 solo pudo equipar a 80.000 hombres con armamento de armas de fuego. Con esto y lo otro, las tropas de combate con armas originalmente dispares ahora se habían acercado un gran paso. Sin embargo, justo cuando Black Rose se preparaba para retirarse con alegría, hubo una repentina conmoción detrás de ellos. Ladrón de perros, ¿a dónde corres? La multitud giró la cabeza para mirar. Y directamente 3 figuras atravesaron las ruinas y los persiguieron directamente frente a ellos. Sin embargo, por el aura de los oponentes, se dieron cuenta de que estos 3 eran expertos de medio paso en Soungschi. Por un momento, todo el equipo no pudo evitar ponerse tenso. De su lado, solo estaban 2 medio paso. Soungschi
Mabande y el director Chu. Además, había un Matthew que no podía luchar. Con 2 contra 3. La brecha no era grande pero tampoco pequeña. Comparado con el nerviosismo de sus hombres. El director Chu estaba un poco emocionado. Vieja mamá. Yo me ocuparé de 2. Tú te ocupas de 1. ¿Hay algún problema? Las comisuras de la boca de Mabande se inclinaron. Su rostro lleno de desafío. ¿En base a qué? El director Chu sonrió levemente. Soy mejor que tú. Ya basta. ¿Quién sabe hasta que lo hayas probado? A Mabande no le gustó la respuesta de manera poco convincente. Un gran enemigo estaba al alcance de la mano. Pero los dos estaban discutiendo. Esto hizo que la ira de Héctor estallara. Los 2 hombres que estaban discutiendo no se tenían en cuenta a sí mismos. Deshazte de ellos. Con un suave grito. Los 3 estaban a punto de hacer su movimiento. Pero entonces vieron una figura joven que salía lentamente de la multitud. No es un mal talento. Si tienes suerte. Todavía tienes la posibilidad de superar al maestro de secta. Ante este repentino alarde. Héctor. Así como los otros 2 patriarcas. Se miraron. Cada uno vio incomprensión en el rojo de los ojos del otro. ¿Quién es este pequeño mocoso otra vez? Aunque el joven frente a ellos les dio un cumplido. Antes no había alegría en sus corazones. Por el contrario. Esa mirada pasada de moda irritaba mucho a Héctor. ¿Qué vas a? Héctor preguntó con el ceño fruncido. Soy tú. Entre reflejos. La palabra papá casi salió de la boca de Matthew. Por suerte. Reaccionó lo suficientemente rápido como para recuperarlo. Lo que soy no es importante. Dijo Matthew con las manos detrás de la espalda y la mandíbula ligeramente levantada. Lo importante es que todavía eres joven y tienes buen talento. No es fácil cultivarte a este nivel. Una afirmación inexplicable que cegó a Head. ¿Qué quieres decir? Matthew se rompió la boca y su rostro adquirió una expresión más que tediosa. No hacía mucho. El anciano del bastón le había enseñado esto y se sintió obligado a hacerlo. Ahora mismo. Después de probarlo una vez. Descubrió que no tenía ese sabor en absoluto. ¿Será que no tenía edad suficiente? Pensando en esto. Matthew sacudió la cabeza y comenzó a responderle a la otra parte. No es nada. Lo que quiero decir es que después de todo este duro cultivo. Claramente existe una posibilidad de llegar a Sonsi. Sería una pena que nos mataran aquí. Héctor. He estado preguntando la mayor parte del día. Y esto es lo que me estás diciendo. En ese momento. Héctor sintió que estaban jugando. Niño. Dame la muerte. Al ver que la otra parte estaba a punto de apresurarse. Matthew rápidamente renunció a su puesto. Vieja mamá. Viejo Chu. Deshazte de ellos. Está bien. Acompañado de un emocionado sonido de sí. Las 2 figuras detrás de Matthew salieron corriendo ferozmente. En el costado. Las manos de Lin Wulhat también brillaban con una luz negra como boca de lobo. Tenía los ojos entrecerrados y su mirada llena de intención de batalla. Sin embargo. Justo cuando estaba a punto de apresurarse y unirse a la batalla también. Una mano grande detrás de ella la detuvo directamente. ¿Por qué estás yendo? Matthew miró a su discípulo sin palabras. Esa fue una batalla maestra de secta de medio paso. Incluso si este precioso discípulo suyo tuviera un alto nivel de talento y comprensión. Solo se había cultivado durante menos de medio mes. ¿Cómo se atreve a luchar contra un gran maestro de medio paso? Estás a la deriva. Lin Wulhat giró la cabeza para mirar a Matthew y luego al patriarca de medio paso que estaba a punto de pelear. Respondiendo al zumbido. Dijo. Si se atreven a faltarle el respeto al maestro. Haré que los maten. La resistencia de Matthew a la piedad filial de este discípulo fue casi nula. Buen discípulo. No tanto. Lo más importante para ti ahora es cultivarte bien. Espera hasta que seas fuerte en el futuro. Protégeme bien en ese momento. Matthew no esperaba que esto fuera originalmente solo una broma. Pero en el futuro. Se hizo realidad. Cuando estuvo al borde de la muerte. Fue Lin Wulhat quien salió fuerte y lo mató. Para evitar que el edificio se caiga. Por supuesto. Todo esto fue una ocurrencia tardía.
En este momento la vista volvió a la batalla de los patriarcas de medio paso. Con la agilidad del Ghost Shadow Step, el director Chu estaba varios metros por delante de la cadena Mabande. A ambos bandos se acercaron. El director Chu levantó la mano y golpeó con la palma feroz la puerta de Héctor. Una pequeña habilidad. Héctor resopló con frialdad y respondió con un puño. Los dos compañeros detrás de él estaban a punto de dar un paso adelante y rodear al director Chu. Solo antes de que los dos pudieran hacer un movimiento. Una espada grande, gruesa y pesada se perdió, sellando la ruta de los 1000 oros del dúo. Tu oponente soy yo, dijo Mabande con voz un poco irritable mientras llevaba su gran espada. Justo cuando fingía tomar una copa, se escuchó una furiosa reprimenda del director Chu detrás de él. Mabande. 6. Dije que pelearía 2-1. Mabande no se dio vuelta. Con esa fuerza tuya es mejor ahorrar el aliento. Con eso. Una vez más blandió el gran cuchillo sobre su hombro. El aura aguda y fría golpeó directamente hacia los dos Sonsi de medio paso frente a él. Matthew sintió los alrededores. No había ningún patriarca acechando. Y nadie del lado de Lawrence pudo llegar excepto los 3 patriarcas de medio paso frente a él. En tal situación, no tenía prisa y trajo a sus discípulos para evaluar los bandos en conflicto. También fue excelente aprovechar esta oportunidad para enseñarle un poco a su discípulo. Discípulo. Mira a este sosteniendo la gran espada. Esperando a que Lingwu Hat asienta con la cabeza. Solo entonces Matthew continuó explicándole. Este tipo de movimiento grande y abierto es feroz en ataque. Pero carece de agilidad. ¿No ves que sus oponentes sean presionados por él todo el tiempo? Eso es porque son demasiado estúpidos y no han encontrado el truco. Si fuera yo, retrocedería. Usaría mi postura y desgastaría esto. Espera una oportunidad para asestar un golpe fatal. Lingwu Hat entendió. Maestro. El discípulo entiende. Matthew no controló su voz cuando habló. Entonces no fue solo Lingwu Hat quien lo escuchó. Los dos bandos que luchaban también lo escucharon claramente. Mabande. ¿Qué diablos le estaba haciendo esto al personal? Era obvio que él era quien estaba de su lado. Pero este Matthew incluso ayudó al lugar con un plan contra él mismo. Corazón cansado. Como se esperaba. Los dos grandes maestros de medio paso que lucharon con Mabande al principio se vieron obligados a retroceder por su feroz habilidad con la espada. En este momento, después de escuchar la explicación de Matthew, los dos instantáneamente tuvieron una mirada fría. Después de separar rápidamente sus posturas, los dos patriarcas de medio paso de repente se dispersaron de izquierda a derecha. En este momento, Mabande solo pudo lanzar un ataque hacia uno de ellos. De esta forma sucedió algo trágico. Cada vez que atacaba, el otro atacaba con decisión. El manejo de la espada de Mabande era de hecho un estilo de juego muy abierto. No pudo esquivar el golpe que lo tomó desprevenido. Solo pudo recibir un golpe sólido. Mabande se tambaleó unos pasos. Con el rostro enrojecido. Era obvio que él también era un gran maestro de medio paso. Y recibir este golpe con fuerza no fue fácil para él. Aprovechando esta brecha, Mabande lentamente le dio a Matthew una mirada pálida con resentimiento. Señor Larson. Bien enseñado. Matthew simplemente permaneció impasible ante este comentario sombrío. Jeje. Me halaga. Mabande quedó estupefacta al instante. Olvídalo. Era mejor no responderle a Matthew. De lo contrario, en lugar de ser asesinado por la otra parte, se enojaría con su propia gente. Con un giro de su gran espada, una vez más atacó a los dos patriarcas de medio paso para matarlos. Era solo que su propio destino ya había sido comprendido. No importa cómo atacara. Los dos patriarcas entendieron tácitamente que uno esquivaría y el otro buscaría una oportunidad para atacar. En menos de 20 rondas, la boca de Mabande ya estaba derramando sangre por las comisuras. Matthew fue definitivamente el primero en atribuirse el mérito de este resultado. ¿Cuál fue la razón de esto? Una pregunta pasó por la mente de Mabande. Después de haber estado juntos durante tanto tiempo, sabía que Matthew a veces era cínico. Pero cuando se trataba de negocios, nunca podría estar tan fuera de contacto. Ahora que le había señalado directamente su propio destino a su enemigo,
Debía haber tenido una intención. Pero durante un tiempo, a Mabande no se le ocurrió ninguna. Mientras continuaba reflexionando, lentamente comenzó a abandonar su ataque. En cambio, adoptó una postura defensiva con su espada en mano. Al mismo tiempo, los dos patriarcas del lado opuesto también dejaron su postura juntos. También fue en esta breve pausa de unos segundos. Un repentino destello de luz apareció en la mente de Mabande. Con su gran espada en la mano, la cruzó. Lentamente, extendió su dedo y lo enganchó hacia el otro lado. Ustedes ven aquí. Un movimiento tan inexplicable hizo que los dos patriarcas de medio paso en el lado opuesto directamente no lo hicieran. Después de que los dos se miraron, asintieron en silencio. Como Mabande había elegido defenderse, naturalmente no serían educados. Las dos figuras estaban una a la izquierda y otra a la derecha, con la intención de atacar con pinzas. Matthew, que estaba a un lado, sacudió la cabeza con una cara diminuta cuando vio esto. No sabía si este tipo era realmente estúpido o no. Él mismo solo había dicho brevemente unas pocas palabras. Pero no esperaba que este bastardo se diera cuenta. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.